Llegó la hora de escuchar un mensaje, extraído de la poderosa palabra de Dios, en la voz del hermano Antonio Murillo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntese, mis amados hermanos, tenga la bondad. He titulado este tema: ¿cómo ve Dios al pecador? Sabemos, hermanos, que el pecado en el hombre lo conduce a la muerte. El hombre en pecado está muerto delante de Dios, porque esa es la consecuencia del pecado. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, dice que el hombre quedó expuesto a la muerte. Y por hecho dice la palabra de Dios que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado deja al hombre sin esperanza de salvación. El pecado lleva al hombre a una condenación eterna. El hombre por el pecado no tiene esperanza de irse para el cielo. Y la cosa es que los seres humanos, los que no somos ateos, porque hay gente que es atea y no cree que existe Dios, pues los que creemos que Dios es real, todos queremos irnos para el cielo. ¿O no es así? Todos queremos irnos para el cielo. La cosa es cómo hago yo para llegar al cielo. Bendito es el nombre de Jesús. Y la cosa es que para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre pueda escapar de esa horrenda condenación que está expuesto por el pecado, el hombre tiene que cortar toda relación con el pecado. Mientras el hombre siga vinculado al pecado, el hombre no puede ir al cielo. El hombre no puede ser salvo, no importando quién sea la persona. Hay gente que dice: no, es que yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras, yo soy hasta mejor persona que los que dicen ser cristianos. Pero lo que sucede, mi amigo, aquí es que la salvación no se gana por méritos propios. La salvación no es por el bien que usted haga. La salvación no es porque yo sea una persona que haga buenas obras. Mi justicia delante de Dios no es nada. Mis buenas obras no sirven para que yo sea salvo. No, Señor. La única manera que el hombre tiene para ser salvo es que rompa toda relación con el pecado. Se arrepienta y cree en el Señor Jesucristo, porque esto es por gracia. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, por eso dice aquí la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. El hombre en el pecado está muerto. El hombre en el pecado está condenado. El hombre en el pecado está expuesto a irse al lago de fuego, como lo llama la palabra de Dios. Por eso es necesario que el hombre rompa toda relación con el pecado y se arrepienta para que viva para Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y es que hay una gran diferencia entre el que practica el pecado y el que peca. Hay personas que practican el pecado y habemos otros que pecamos. Pecamos porque estamos sujetos a debilidad, porque esta carne es débil. Pero hay gente que practica el pecado. Les pongo un ejemplo. Los deportistas, ellos practican el deporte el cual ejercen. ¿O no es así? El que es futbolista practica el fútbol. El que es atleta practica el atletismo. El que es boxeador practica el boxeo, porque esa es su profesión. Y se deleita de eso. Asimismo hay personas que practican el pecado. Hay hombres que se deleitan en el pecado. Hay hombres que buscan saciar su ansiedad en el pecado. Es muy diferente al que peca.
Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, el hombre que no conoce a Dios practica el pecado y se deleita en el pecado. El hombre que no conoce a Dios, para sentirse contento, para sentirse gozoso, según el hombre, tiene que hacer cualquier práctica de pecado. Sea fornicar, sea adulterar, sea emborracharse, sea bailar, hacer algo en la cual él se deleite. Y para sentirse contento, nuevamente tiene que volver a lo mismo. Y su vida se convierte en una rutina. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre en el pecado, esclavo es del pecado. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, qué bueno, mi amigo, usted que esté escuchando esta palabra, que tenga en cuenta esto, que el hombre en el pecado está preso por el pecado, está encadenado por el pecado. El hombre en el pecado no es libre. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, que hay personas que dicen o que reconocen que el Evangelio es la verdad. Hay gente que no ha conocido al Señor y dice: yo sé que el Evangelio es la verdad y que para ser salvo tengo que convertirme al Evangelio. Y hay personas que dicen: yo quiero ser evangélico, pero no puedo. Yo quiero ser evangélico, pero no soy capaz. Yo quiero ser evangélico, pero ¿de qué me sirve entregarme al Evangelio y después volverme atrás, después apartarme del Evangelio? A muchas personas yo lo he escuchado que hablan así. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque la carne está ligada al pecado. Y es que el hombre por sus propios medios no puede romper ese vínculo con el pecado. Bendito es el nombre de Jesús. E incluso que el mismo apóstol Pablo dijo que la lucha de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer. Y también en otra ocasión dijo el apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay gente que dice: no, yo no quiero fumar más cigarrillo. El que es drogadicto dice: quiero apartarme de la droga, esta droga me está destruyendo. Quiere apartarse de eso, pero no puede. Hay gente que dice: no, yo le quiero ser fiel a mi esposo, a mi esposa. Yo quiero dejar la fornicación, quiero dejar el adulterio. Pero no lo puede hacer. Sabe que está actuando mal, pero no puede desvincularse de ese mal. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hay gente, hermanos, que están allá, que no han venido al Señor, pero que están haciendo lo que no quieren hacer. Hay gente que está allá y sabe que está perdido, sabe que su conducta, su comportamiento los lleva a la condenación. Sabe que sus prácticas son prácticas pecaminosas y que por eso él se está condenando. Pero no puede hacer lo bueno que quiere hacer. Mire que el apóstol Pablo sigue diciendo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bendito es el nombre de Jesús. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay gente que no quiere pecar, hermano, pero el pecado lo domina, el pecado lo seduce. Y dice: y si lo que hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que el hombre que no conoce a Dios, amigo, tenga en cuenta esto: el hombre que no conoce a Dios no tiene dominio sobre sí mismo. El hombre que no conoce a Dios no tiene dominio propio. El hombre que no conoce a Dios lo domina y lo seduce el pecado. Por eso el hombre peca desenfrenadamente, porque tiene un control sobre su
personalidad. No puede dominar sus impulsos, sus deseos, porque el pecado seduce su vida. Bendito es el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? Está en nosotros. Hermanos, amigos, es que el peor enemigo del hombre somos nosotros mismos. Mi peor enemigo para que yo vaya al cielo soy yo mismo. Son las pasiones que están en mí. Son los deseos que nacen en mí. Que eso me lleva cautivo a la ley del pecado. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el hombre, estando en esta condición, queriendo hacer el bien, queriendo apartarse del pecado, pero no pudiendo hacer, entonces el apóstol Pablo lanza una expresión de exclamación y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, muerte por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Bendito es el nombre de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, Dios ve al hombre en el pecado con compasión. Dios ve al hombre que está en el pecado con compasión. Dios le duele cuando el hombre peca, porque está expuesto a una horrenda condenación. Vemos que en cierta ocasión dice la palabra de Dios que Jesús salió con sus discípulos y le salió una multitud, y dice que Jesús tuvo compasión al ver la multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, el hombre sin Dios no tiene quien los guíe. El hombre sin Dios no tiene quien lo conduzca. El hombre que está sin Dios anda en tinieblas. Bendito es el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor ve al hombre que está en el pecado con compasión, le da tristeza, le duele ver al hombre en el pecado. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y sencillamente, mis amigos, es que el hombre que está en el pecado, ¿por qué no puede desvincularse del pecado? Porque el pecado que está en él lo domina, lo seduce, porque ese hombre no se ha decidido en que sea Dios quien controle su vida. La cosa es quién controla su vida. Aquel que controla su vida tiene el control sobre su personalidad. Si usted se decide para que sea Dios quien controle su vida, Dios va a poner en usted que usted sea parte del pecado. Dios le va a dar la fuerza para que usted se separe de esas cosas que lo tienen ligado al pecado. Pero el hombre que no se ha despojado en decidir para vivir para Dios, vive conforme los rudimentos del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque lo domina el príncipe de este mundo. ¿Y sabe quién es el príncipe de este mundo? Se llama Satanás. Y aunque esto se escuche duro, se escuche fuerte, pero la palabra de Dios nos dice claramente que aquel que está en desobediencia, que no anda en el camino de Dios, que no se ha decidido en vivir para Dios, es hijo de Satanás. Y los deseos de Satanás hace. Por eso ese hombre que está en el pecado, que reconoce que está pecando, ese hombre que está en el pecado, que sabe que su actitud, su forma de vivir le está conduciendo al infierno, a la condenación, y quiere apartarse de esas cosas y no puede, es porque Satanás tiene el control de la vida de esa persona. Y para que esa persona rompa todo vínculo con el pecado, tiene primeramente que permitir que Dios, que es el Todopoderoso, tome el control sobre su vida. Bendito es el nombre de Jesús. Vemos que la palabra de Dios dice, Juan 8:44 dice, así le dijo Jesús a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Muchas veces decimos, no, es que Satanás no tiene nada y que Satanás no tiene hijos. Los que están en desobediencia ante Dios son hijos de Satanás. Mira lo que dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿de quién es la fornicación? ¿De quién es el adulterio? ¿De quién es la hechicería? ¿De quiénes son todas estas prácticas pecaminosas? Son de Satanás. Y el que practica esas cosas, entonces, ¿es hijo de quién? Entonces, mis amigos, es decir, ¿al hombre lo domina Dios o lo domina Satanás? ¿Quién domina su vida? ¿Quién lleva el control de su vida? Es decir, esto para muchos se escucha fuerte, y hay personas que hasta se enojan por esto, porque dicen, no, yo también soy hijo de Dios. Todos queremos ser hijos de Dios, así como todos queremos ir al cielo, ¿no es cierto? Todos queremos ir al cielo, pero todos no podremos ir al cielo. Para ir al cielo hay que arrepentirse y convertirse y vivir conforme la palabra de Dios. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el que no hace estas cosas, mis amigos, aún está en desobediencia y sigue conforme al príncipe de este mundo. Y es que hay una diferencia entre ser hijo de Dios y ser creación de Dios. Todos los seres humanos somos, hermanos, somos creación de Dios, porque existimos por la voluntad de Dios. Usted existe, yo existo porque Dios nos ha creado. Amén. Pero una cosa es en que por el hecho de que existamos por voluntad de Dios no quiere decir de que ya seamos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que vivir en obediencia. Para ser hijos de Dios no hay que hacer los deseos que Satanás quiere que el hombre haga. Si el hombre es un borracho, si el hombre es un mujeriego, si el hombre es un mentiroso, si el hombre es un ladrón, si el hombre es un homicida, ¿de quiénes son esas prácticas? ¿De dónde viene eso? De Satanás. Y entonces cuando usted hace eso, ¿a quién le está obedeciendo? A Satanás. Entonces, ¿de quién es hijo usted? Es claro de quién es hijo. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, ser hijo de Dios es vivir una vida diferente. Mire que la palabra de Dios dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabemos quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquel que es guiado por el Espíritu de Dios no va a ser un fornicario, no va a ser un adúltero, no va a ser un hechicero, no va a ser un mentiroso, no va a ser un homicida, porque el Espíritu de Dios no lo va a conducir ni a seducir a que practique esas cosas. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces vemos que sí hay diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Es por eso que el hombre sin Dios está muerto. El hombre sin Dios está muerto por la vida que lleva, por lo que practica, por lo que es. El hombre sin Dios está muerto. Pero ¿sabe una cosa, mi amigo? Que aunque el hombre esté muerto por no tener a Cristo, por practicar el pecado, tiene esperanza. Tiene esperanza. Mientras el hombre esté vivo, tiene esperanza. Mientras el hombre esté con vida, pueda alcanzar la salvación. Y dice que la palabra de Dios, esta palabra que usted está escuchando esta mañana, esta palabra es vida. Esta palabra es vida y le da vida al hombre. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando el hombre oye y recibe esta palabra, el hombre recibe vida. Amén. Y cuando el hombre recibe esta palabra, recibe también el Espíritu de Dios, que lo va a ayudar a obedecer la palabra de Dios. Porque mire lo que dijo Jesús en Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne, es decir, los deseos de la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
La palabra de Dios es espíritu y es vida, porque le da vida al hombre que está muerto en pecado. Por eso, amigo, es que a usted se le predica la palabra de Dios, por eso es que se le dice a usted que obedezca y crea esta palabra, para que tenga vida. Entonces, qué bueno es que el hombre pueda obedecer a la palabra del Señor Jesucristo. Vemos que Jesús le dijo allá a María, cuando Lázaro estaba muerto, le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El hombre que está muerto por el pecado puede vivir si obedece a la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces, es necesario que el hombre obedezca esta palabra. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros le hablemos al que no ha conocido a Cristo de que hay esperanza y salvación. Qué bueno es que le digamos a ese que dice: yo quiero entregarme, pero no puedo, yo quiero entregarme, pero si me entrego, pienso que voy a retroceder. No, hay que decirle que él por su propia fuerza no es capaz. Que la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis cargados, como es que dice, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Venga así como esté, que así lo recibe Dios. Siendo un borracho, siendo un drogadicto, siendo un fumacigarrillo, siendo lo que sea usted, así lo recibe Dios. Y hay gente que dice: no, yo primero tengo que dejar este vicio, y ahí sí me arrepiento. Olvídese, nunca lo va a dejar. ¿Y sabe por qué no lo va a dejar? Porque el que lo domina a usted, como vimos al principio, es Satanás. Usted le obedece a él y usted hace los deseos de él. Y para que usted deje de hacer eso, alguien más fuerte, más poderoso tiene que destronar ese que domina su vida. Y el único que puede destronar a Satanás se llama Jesucristo. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, Satanás tiene que salir de su vida. Entonces Dios va a gobernar su vida. Y entonces usted ya no va a seguir haciendo los deseos de Satanás, sino que va a ser guiado por el Espíritu de Dios y va a ser un hijo de Dios. Entonces sí ve la diferencia. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, amigo, nunca diga: tengo que dar esto, lo otro y lo aquello para arrepentirme, porque usted por sus propios medios nunca lo va a lograr. Los que estamos aquí, que tenemos 2, 3 años o muchos años en el Evangelio, estamos aquí no porque seamos valientes y fuertes, sino porque Dios nos ha dado la fuerza. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis amigos, qué bueno que usted entienda esto, lo tenga claro, y que usted, mi hermano, así como yo, nos sintamos comprometidos en hablar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no hablo el Evangelio. Ay de mí si no hablo el Evangelio. Porque se sentía culpable de que el hombre que muriera sin Cristo se muriera sin arrepentimiento por culpa de él. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, el llamado de Dios para nosotros es que no callemos, sino que hablemos y que digamos al mundo, al hombre que no ha conocido a Dios, que en Jesucristo hay salvación y que Jesús puede transformar su vida. Usted no va a hablar el Evangelio con el compromiso de que si le hablo a alguien es para que se arrepienta. No, no, Señor. Su labor suya es hablar. Es hablar. Hablarle a la gente de que Cristo salva. Amén. De los efectos, de los resultados, no se preocupe usted de eso, que eso no depende de usted y no depende de mí. Eso es labor de Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Hay gente que dice: no, yo me gané a fulano de tal, yo me gané a este de acá. ¿Cuál yo me gané? ¿Cuál yo me gané? Yo cumplí con una labor de hablar el Evangelio. El resultado de eso depende de Dios. Hermano, aquí la gloria no es para el hombre, aquí la gloria es para Dios. Qué bueno es que usted y yo podamos hablar esta palabra. Y que el hombre que no ha conocido a Cristo entienda que él por sus propios medios, por su propia fuerza, jamás va a separarse del pecado. Ha escuchado un mensaje
extraído de la poderosa palabra de Dios. Si ha sido de bendición para su vida, compártelo con tus amigos, regálanos un me gusta, y suscríbete a este canal. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.